caminata de la encarnación. La epístola de la misa de hoy es tomada del libro de la sabiduría y dice lo siguiente: fue amado de Dios y de los hombres que bendicen su memoria. Hízole el Señor semejante en la gloria a los santos y le engrandeció e hizo terrible a los enemigos. Y él con su palabra ahuyentó las horrendas plagas, le glorificó ante los reyes, diole preceptos para su pueblo y le mostró su gloria. Por su fe y mansedumbre le santificó y le prefirió a todo otro mortal. Él oyó a Dios y su voz. Dios le hizo entrar dentro de la nube y cara a cara le dio los mandamientos y la ley de la vida y de la disciplina. El Evangelio es tomado del evangelista San Mateo y dice lo siguiente: estando desposada la madre de Jesús, María, con José, antes de que vivieran juntos, se halló que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Mas José, su esposo, como era justo y no quería infamarla, deliberó dejarla secretamente. Estando él en este pensamiento, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella se ha engendrado es obra del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados de ellos. Estamos próximos a la celebración el sábado de la Anunciación, de la Encarnación del Verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se va a hacer hombre, va a tomar una sacratísima humanidad y se va a hacer hombre para venir a redimirnos. Y estos días pocos que faltan para la Encarnación, qué mejor que prepararlos. Entonces la Iglesia nos pone la fiesta de San José para preparar este gran misterio, uno de los misterios de nuestra fe, la encarnación del Verbo, la unión hipostática, Dios y hombre verdadero, verdadero Dios y verdadero hombre en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en la sacratísima humanidad de Cristo, ese va a ser el misterio del sábado. ¿Qué mejor entonces, nos dice la Iglesia, que empezar a celebrarlo y a prepararlo con el festejo de este gran santo, realmente, el santo de los santos, ¿no es cierto?, el varón piadoso y virtuoso, el justo, que lo llama la Sagrada Escritura, nuestro Señor San José, el justo, esta palabra justa que se le aplicó también a Abel el justo, la primera criatura nacida en este mundo, fruto de la concepción natural de Adán y Eva, ¿no es cierto? Abel el justo tenía el mismo nombre, el mismo calificativo que San José. En el lenguaje bíblico la palabra justo no se limita solamente a la virtud de la justicia, a darle a cada uno lo que se le debe, sino que además esa justicia implica la santidad, es decir, estar completo, lleno de todas las virtudes. Eso es ser justo, el equilibrio perfecto, digamos así. Y tanto así que la Iglesia nos enseña sobre que San José fue limpiado del pecado original en el seno de su madre, como San Juan Bautista, por la función que iba a cumplir. Y hay muchos teólogos que pedían incluso la concepción inmaculada, también la inmaculada concepción de San José. ¿Por qué? Por la labor y la función que Dios le había dado a él de custodio de los vírgenes, es decir, de la Santísima Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta palabra justo, que implica todo ese género de virtudes, en San José está en grado eminente. No se puede en realidad entender la grandeza que tuvo este santo ante Dios y también que tiene que tener ante nosotros. Primero, Dios da las gracias según las funciones y según nuestros deberes y obligaciones, lo que se llama la gracia de Estado, para cumplir el deber de Estado. Así San José tenía la gracia propia. Imagínense cómo de haber estado lleno de gracia también él, que la función de San José iba a ser custodio, guardar un depósito. Ustedes saben, en los primeros siglos del cristianismo, los fieles cristianos se entregaban al clero, a los obispos, a guardar sus cosas más sagradas. Aún los paganos iban a los templos y en los templos dejaban en custodia sus cosas más amadas y queridas. Aún en los paganos, fíjense la importancia que le daban a lo que ellos creían que era su lugar santo, en un lugar que estaba protegido por sus dioses, por sus divinidades falsas, por supuesto, pero el criterio del ser humano es lo que quiero ver y explicarle. Entonces, imagínense la grandeza de San José, que iba a guardar este depósito realmente, que era lo más preciado para Dios Padre. Primero su Hijo, su propio Hijo, después la virginidad perpetua de María,
y además guardar un secreto inmenso que era justamente el de este misterio, el misterio de la encarnación. María Santísima lo conocía por revelación de Dios desde el momento del fiat, desde que acepta ella, San José después. Imagínense, pobres, las dudas de San José, aunque los santos padres, ninguno dice, como dice el modernismo, que fíjense, blasfemos que son, que además pensaban que San José sí dudaba de la pureza de la Santísima Virgen María al enterarse y al ver que ella estaba esperando un hijo. Y sin embargo el Evangelio de hoy, que dice que como era justo, no decidió dejarla en secreto. Para los varones judíos de ese tiempo, que la mujer hubiera sido adúltera y más concebir fruto de un adulterio, era más que una obligación y un deber de acusarla. Un deber acusarla y dejarla, abandonarla, rechazarla, él correrla, no irse como iba a hacer San José. Pero como era justo, era santo, virtuoso y equilibrado, y además dejándola en secreto, esta misma actitud de San José nos hace ver que la actitud de la Virgen y además la realidad de la Virgen Santísima era algo puro e inocente. Él no quería denunciarla porque sabía realmente que lo de ella no era así, porque conocía la pureza y la inocencia de la Virgen Santísima. Ya había sido desposada y entregada a su esposo para guardarla y custodiarla hasta el día del matrimonio. Por eso, hijos míos, esta gran función de San José tenía también gracias especiales. En cuidando la virginidad de María tenía que tener una pureza angélica, más que angélica. La gran virtud de San José, que se lo hace con la vara de Jesé, ¿no es cierto? Esa vara que florecerá cuando se llegue a conocer al justo, al Padre del Salvador, que habla el Antiguo Testamento. La fidelidad de San José, porque tenía custodio del niño Jesús, el Verbo encarnado. Él tenía que ser las veces de padre, porque hubiera sido realmente malo ante los ojos del mundo que la Santísima Virgen María tuviera su Hijo, fruto del Espíritu Santo, madre ella de Dios en el tiempo, de quien Dios Padre es en la eternidad, dice San Bernardino de Siena. Entonces, imagínense sola. Por eso necesitaba la presencia de un varón, y no un varón cualquiera, no era un pariente, no era un pariente en cuanto a su parentesco, porque sí tenían un parentesco lejano, los dos venían de la tribu de Judá y los dos eran descendientes del rey David. San José tenía sangre real en sus venas. Pero esa custodia tenía que ser una custodia legal también, digamos así. Ella tenía que tener un esposo para que mostraran que era madre y el mundo no supiera el misterio de la encarnación. Y llegado el momento lo aceptara. Por ello, la presencia de San José era un instrumento necesario. No era algo libre, digamos así, en el plan de la redención. Era un instrumento. San José era necesario para la Santísima Virgen María y para nuestro Señor Jesucristo. Pues entonces imaginemos las gracias que Dios debe haber llenado, cómo preparó la naturaleza de San José, sus inclinaciones, la sensibilidad, su espíritu, su inteligencia, su voluntad, cómo la preparó para ser custodio de semejante misterio. Por eso dice Santa Teresa de Jesús, que es una de las grandes promotoras, digamos así, de la devoción a San José. Cuando ella empieza a tener una profunda devoción a San José, ustedes saben, hacía 4 años que estaba tullida, tirada en una cama, que no podía ni moverse. Estaba tullida, era una bolita de carne toda comprimida por la enfermedad que había tenido. Y ella le pedía, dice que hacía sus devociones, pero le pidió a San José la gracia de la curación, si era así, para poder servir mejor a Dios. Y San José le concede la gracia de curarla. Y de repente una mañana van la Madre Superiora y algunas amigas del convento, compañeras religiosas, y van y la miran a ella arrastrándose, caminando por el piso en 4 patas. A gatas, como dicen los españoles de su tiempo. Estaba arrastrando, gateando. San José la había curado. Y ella dice, miren, no hay gracia que no conceda este santo. No hay gracia que no conceda San José. Estoy cierta, dice ella. Y hay algunos santos que tienen gracias especiales y pueden interceder por algunas enfermedades o por algunas necesidades. Pero San José abarca todas, dice. Abarca todas. Por eso, el 8 de diciembre de 1870, su Santidad Pío IX lo nombra San José patrono de la Iglesia Universal. ¿Por qué? Porque él dice, si fue él el patrono y custodio del comienzo de nuestra redención, de la Santísima Virgen María,
y de la sacratísima humanidad de Cristo nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre. También tiene que ser custodio y padre y fiel, guardián del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. En él, en San José, hijos míos, tenemos una virtud inmensa que nosotros tendríamos que aprender a practicar, que es la confianza en Dios. Si se dice poco de la Santísima Virgen María en las Sagradas Escrituras, si 2 o 3 veces habla Nuestra Señora en las Sagradas Escrituras, menos habla y se dice de San José. Y lo que se dice de San José, se dice siempre el abandono a la voluntad del Señor en sueños. En sueños Dios le habla a través de un ángel. Recibe a María, tu esposa, porque lo que de ella hay en su seno es fruto del Espíritu Santo. Y en su obediencia lo hace, y no solamente lo hace, sino que además sigue obedeciendo, y le pondrás por nombre Jesús. Aún el nombre que Dios le revela, pues ese nombre Él le pone en su obediencia perfecta y plena al cumplimiento de la voluntad de Dios. Esa confianza ciega de San José, primero sabiendo la virtud de la Virgen, después entendiendo en los sueños, así tendríamos que ser nosotros también. San José tendría que ir en nuestros pensamientos junto con la Santísima Virgen María. Y así como nosotros decimos siempre, bueno, a las mujeres, miren a la Santísima Virgen María, queridas hijas, cómo se vestía, cuando usted la modestia de la Virgen, el abandono en la providencia y en la voluntad de Dios de la Virgen, bueno, varones cristianos, miren a San José también. Ejemplo de virtudes, de humildad, la humildad para conocer el secreto de la encarnación y seguir llevando su vida de siempre. Y saber con humildad guardar un secreto. El secreto, la revelación de un secreto en el derecho romano, ustedes saben, era un delito que podía ser pagado hasta con la muerte. Tan importante que era guardar la palabra que uno escuchaba y que le decían esto es un secreto. Que diferencia el mundo moderno, que uno dice una cosa y a los 2 minutos está dando vueltas, pasando mensajes y pasando todo el mundo conociendo y ventilando lo que le dice el otro por confianza. Pues San José en su silencio sabía guardar secreto, el hombre en su indiscreción siempre estira la lengua y San José sabía guardarla y en el silencio sabía guardar promesas y secretos. Era un alma digna, un varón digno de que se le podían confiar esos depósitos y esos misterios y esos secretos del arcano. Por eso, hijos míos, aprendamos de San José y varones también sean virtuosos como San José. San José no era sacerdote. San José no era sacerdote, estaba casado, era un varón casado, legítima y válidamente casado, desposado con la Santísima Virgen María, en un matrimonio absolutamente casto y puro, como tantos quizás matrimonios después. En la historia de la Iglesia han habido muchos matrimonios de santos que no se tocaban. San Paulino de Nola con su esposa, que le dio permiso para ser sacerdote y fue obispo de Nola, y su esposa era religiosa, consagrada. Y no se habían tocado, habían guardado esa castidad y su matrimonio era válido y lícito y se amaban profundamente, con una pureza de los ángeles. Imagínense San José y la Santísima Virgen María. La paternidad de San José, que tuvo que ser la imagen de varón en la tierra para el niño Jesús. Y la humildad de San José, entendiendo todas estas cosas y manteniéndose callado. Por eso, varones cristianos, vamos también a buscar en San José el modelo de esposo, el modelo de padre. Siempre las mujeres, las madres tienen que ser así, las esposas tienen que ser así, la mujer tiene que ver. Pero ¿y el varón? ¿Y el varón cristiano? ¿A dónde está? El verdadero hombre de Dios, el verdadero hombre que sabe, el varón de Dios que sabe guiarse por las inspiraciones de la gracia, que sabe escuchar a Dios a través de las adversidades de la vida. Incluso la vida de San José no fue una vida de vacaciones en el mar. Primero ya cuando lo desposan con la Santísima Virgen María, nos enseña la tradición que él también había prometido castidad a Dios. Él quería consagrarse también a Dios y había hecho desde los 13 años un voto de castidad. Pero aún así después él sigue fiel a la voluntad del Señor. Y su vida, les digo, no fue una vida de puro sol y pura diversión y vacaciones. Desde el momento de que él se da cuenta que la Santísima Virgen María estaba esperando al niño Jesús, y un ángel le habla y le dice, recíbelo, él lo acepta.
Inmediatamente nacido el niño Dios, agarra a tu hijo y vete a Egipto. Egipto no estaba a la vuelta de la esquina. Si para volver a Nazaret tenían que caminar 8 días, para ir a Egipto tenían que caminar 2 meses. Y así, hijos míos, agarra, levanta las cosas. Imagínense que ahora yo les digo a algunos de ustedes, ¿saben qué? Ya no vuelvan a sus casas, váyanse a Canadá. Váyanse a Canadá, de aquí de la capilla salen y se van a Canadá. ¿Qué dirían? Pero no, pero ¿qué pasó? Hay que ver. No, y sin embargo San José no vuelve a su casa, la que dejó preparada y aparejada para volver 3 días después de la fiesta donde había ido y del nacimiento del niño, del censo. Una vez censado, él iba a volver a su casa en Nazaret. No habían cerrado con llave la puerta y tapado los muebles para decir vuelvo dentro de 7 años. 7 años. Y sin embargo así acepta la voluntad de Dios que le habla y se va a Nazaret, a Egipto. Estando en Egipto el ángel le vuelve a hablar y le dice, vuelve que ya puedes estar en tu casa. ¿Cómo habrá encontrado su casa después de 7 años de abandono? Y sin embargo empieza otra vez, protegiendo a la Santísima Virgen María, dedicado a la fidelidad al niño. La fidelidad que tenía a ese niño Jesús, que por protegerlo va para acá, viene para allá. Lo que Dios le pida sobre ese niño, yo lo hago. Pues así, varones cristianos, sean hombres piadosos, hombres virtuosos, entendiendo cuál es el cumplimiento de la voluntad de Dios, lo que le pide. El varón no solamente se cuida a sí mismo, cuida a su esposa, cuida a sus hijos. Y así como la mujer tiene que ser una Virgen Santísima como esposa y madre en el matrimonio, el varón tiene que ser un San José. Realmente qué gran gracia el ser católicos, hijos míos, y el entender estos misterios. Qué gran gracia de tener a San José por patrono, por intercesor. Saber que no estamos solos. Saber que hay otras almas que también pasaron por esta vida sufriendo y sufriendo mucho más que nosotros, pero que entendieron el sentido de la vida. Entendieron el sentido de la vida, lo que era la vida en esta tierra, que es el cumplimiento fiel de la voluntad de Dios. Esa es la definición de San José. El varón que crece, eso quiere decir José, que va en aumento, que va creciendo. El varón que crece en humildad, en castidad, en caridad, en paciencia, en templanza, en todas las virtudes. Así tenemos que ser todos nosotros también, hijos míos. Por eso que no falte en sus casas la veneración a San José. Y confiemos como en la voluntad divina y en la providencia del Señor, como Él confió en la providencia del Señor. Vete a Egipto. ¿Y después qué? Sí, me voy a Egipto. ¿Y en el camino qué? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a alojar a mi esposa, al niño? Llegando a Egipto dentro de unos meses, ¿de qué voy a trabajar? ¿A dónde voy a parar? ¿Cuál es el techo que me va a cubrir? Si a veces, hijos míos, tenemos miedo porque no nos va a alcanzar el dinero para pagar la luz a fin de mes, imagínense las preocupaciones que hubiera tenido San José de empezar una vida nueva en la nada. Es como les digo ahora, váyanse a Canadá y arréglenselas. Pues ahí estaba la providencia del Señor, hijos míos, porque guardaba el depósito más amado de Dios Padre. Nosotros llevamos la fe y llevamos la gracia por la presencia de Dios, por la gracia. Somos templos del Espíritu Santo, hijos míos. ¿Cómo Dios nos va a abandonar? Jamás. Nunca, jamás. Confiemos ciegamente en la providencia de Dios y aprendamos de San José a esa confianza ciega, a tirarnos al abismo antes de que Dios ponga el cojín abajo, que no se preocupen que Dios lo va a poner. A no tener dudas realmente del amor de Dios sobre nosotros, como no la tuvo San José. Pidámosle a la Santísima Virgen María y al Señor San José que nos hagan realmente como ellos. Cuánta paz en esa familia. No sé si a veces ustedes se sientan un poco a meditar y a reflexionar, como decía San Ignacio de Loyola, que nosotros nos pongamos también parte de esas escenas de la Sagrada Familia, como Santa Teresita del Niño Jesús, que dice que cuando ella hacía sus meditaciones y meditaba en la Sagrada Familia, siempre en su imaginación iba con ellos. Cuánta paz debe haber habido en esa familia, aún en medio de tantas tribulaciones, hijos míos. Pero con tanto amor y tanta humildad y tanta gracia de entrega y abnegación, qué cielo tiene que haber hecho San José de esa Sagrada Familia. Pues así pongamos también nosotros un poco de virtud en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones personales. Pidámosle a Nuestra Señora entonces y al Señor San José esa gracia inmensa de ser fieles, de ser castos, de ser humildes,
para poder entender realmente el trabajo que Dios quiere hacer en nuestras almas, para que ese trabajo que Dios también nos confía, el depósito de la fe, y ese depósito que dan nuestros pobres corazones, que recibimos en vaso frágil, como dice San Pablo, ese perfume que no puede, de la gracia, que no puede escaparse por las grietas de ningún lado para no perderse, que tengamos almas robustas, almas íntegras, y que sepamos apreciar el valor de la gracia, de lo que es vivir con Dios en el interior, para que así con esa fortaleza de la cual nada me puede separar, nadie me puede separar. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Nada, ni las persecuciones, ni la muerte, ni la incomprensión, nada, más que el pecado, si yo lo consiento. Por eso, hijos míos, a pedirle al Señor San José que nos haga almas virtuosas como la suya, y que no nos deje en el camino de esta vida, y que junto con la Santísima Virgen María nos vayan guiando y protegiendo en el camino del cielo, para que después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.